Pues muy buenos días tengan todos ustedes, qué gusto de verlos por acá. Después de una semana, un domingo que nos tuvimos que encerrar para asegurarnos que no había nada y gracias a Dios no hubo nada de qué lamentar en ese domingo, así es que agradecemos a Dios que nos tiene todavía invicto por quién sabe cuánto tiempo más, porque este es un virus y pues como tal, pues mientras nos encontremos bien con las defensas y con la confianza en el Señor nos puede guardar, pero nadie está exento de que se pueda contagiar. Y oramos para que esto no suceda, o que si sucede, pues no nos vaya tan mal en este proceso, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios ahora. Vamos a platicar acerca de cómo a lo largo de la historia ha habido burladores respecto a lo que Dios dice en su palabra. Burladores en cuanto a su venida de Cristo siempre hubo, siempre los hubo, y más ahora también en los últimos tiempos que habla acerca de su segunda venida, también nos encontramos con que hay muchos burladores. Así es que vamos a platicar de esto ahora, de cómo podemos nosotros enfrentarnos a ellos y cómo responder a las preguntas o a las dudas que ellos tienen. Pero antes vamos a ponernos en las manos del Señor a través de una oración. Vamos a orar. Padre amado, agradecemos la bendición que tú nos das en esta hermosa mañana por la oportunidad de edificarnos a través de tu bendita palabra. Cada vez que vemos un nuevo día y un nuevo amanecer, te agradecemos a ti, Señor, porque es una indicación de que tú quieres que sigamos vivos para servirte, atrayendo a otros a los pies de Cristo, para seguir creciendo en nuestro conocimiento de ti y de tu bendita palabra. Gracias por esto, Señor, porque esto es el sentido que realmente tiene la vida. El mismo sabio Salomón lo dijo, que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y así lo hemos comprobado todos aquellos que hemos venido a tus pies. Así es que queremos pedirte, Señor, que en esta mañana tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu para abrir nuestro entendimiento a tu santa palabra y poder edificarnos con lo que ahora vamos a estudiar. Te pedimos tu bendición y tu guía a través de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, Señor. Bien, vamos a leer este pasaje que está en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, donde nos habla precisamente de estos burladores. Y encontramos en el capítulo 3 de los versículos 1 al 3, habla de muchas cosas este capítulo. Toda esta carta es una carta muy llena de doctrina y más al respecto de este tema. Pero vamos a leer nada más de los versículos 1 al 4 y dice lo siguiente. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bien, pues nos hablan aquí de algunos burladores. Ahora, hay algunas personas que dicen, ¿para qué guardarse, como ustedes dicen, los creyentes, que hay que estar en comunión con Dios, que hay que estar en santidad, para poder esperar el regreso de Cristo? Y muchos se burlan de esto, ¿no? El propósito de esta vida es disfrutarla, sacarle jugo, aprovechar todas las oportunidades que tenemos para sacar la mayor ventaja que se pueda de todas las cosas que este mundo nos ofrece. Hay personas que se burlan de una manera sarcástica respecto de la segunda venida de Cristo. Y como en este caso vemos en este pasaje, que dice, si todas las cosas están igual, desde que yo nací he oído acerca de la segunda venida de Cristo. Ahora, dicho sea de paso, desde que yo me convertí, si he oído de fechas que se le ha puesto a la segunda venida de Cristo en más de 6 o 7 ocasiones, son pocas. Pero sí, una cosa es que la gente cometa el error de ponerle fechas a la segunda venida de Cristo, y otra cosa es que realmente vaya a venir cuando ellos dicen, ¿verdad? De hecho, la palabra de Dios nos dice que el día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solamente Dios sabe, en su sola potestad, Él ha decidido cuándo va a regresar Cristo y va a establecer su reino aquí en la tierra. Pero siguen habiendo esos burladores. Ahora, una cosa muy importante es entender cómo hay diferentes criterios. Hay personas que creen de una manera y otras que creen de otra manera. Hay que entender que una cosa es la salvación y otra cosa es este tipo de doctrinas que se basan en algunos versículos de la Biblia, pero yerran en otros o tratan de forzarla en algunos otros aspectos. Se ha dado por llamar el quiliasmo a la idea de la venida de Cristo físicamente a reinar en este mundo durante 1000 años. Ese es un término que se acuñó ahí en la época de Nicea, y estas personas lo quisieron resumir con este término. Bueno, nosotros no lo vamos a usar para no confundirnos más, pero vamos a usar esta segunda venida de Cristo. Hay diferentes maneras de pensar. En términos generales podríamos mencionar 3. Una es el amilenialismo, otra es el postmilenialismo y otra es el premilenialismo. Ahora, ¿en qué consisten estas diferencias? No son difíciles de entender. Antes nada más se conocía el término mileniarismo o milenialismo, pero dado que diferentes grupos tuvieron diferentes ideas, entonces fueron acuñándoles el amilenialismo, que son todos aquellos que no creen que sea de manera literal lo que se dice en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis y en las profecías de los capítulos finales del libro de Ezequiel, donde se nos habla acerca de este tema. Dicen que todo esto es en sentido figurado y que realmente ese milenio se está viviendo en la actualidad a través de la iglesia, Cristo reinando en la iglesia. Bueno, tiene ciertos versículos que son verdad, pero se contraponen a otros versículos, como estos pasajes que les acabo de mencionar, en donde no nos deja ninguna idea de que esto sea algo que sucede de manera simbólica, sino literal. Y no nada más es esto, sino que también los mismos apóstoles sabían que iba a haber un reino milenial físico de Cristo aquí en la tierra. Cuando ya el Señor Jesús resucitado se aparece a sus discípulos, le preguntan: Señor, ¿establecerás el reino a Israel en este tiempo? Y estaban refiriéndose precisamente a ese reino profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas, que vamos a hablar de algunos de ellos más adelante. ¿Vas a establecer el reino aquí en la tierra en esta época? ¿Y qué le dice el Señor? A ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones en que el Padre Celestial en su sola potestad ha determinado. No nos toca a nosotros saber cuándo va a venir, pero esto sí nos indica que ellos lo esperaban. Entonces siempre lo ha esperado el pueblo de Israel. Por lo tanto, el amilenialismo, esa es la postura de algunos grupos cristianos y básicamente de la Iglesia Católica, que no creen que se refiera de una manera literal, sino simbólica, lo que está en el capítulo 20 de Apocalipsis, donde se nos habla del reinado físico de Cristo aquí en la tierra durante 1000 años. Está la otra, que es el postmilenialismo, que significa que Cristo va a venir después de 1000 años de justicia. Y después de esos 1000 años Él se va a aparecer. Pues también choca contra lo que se dice ahí literalmente en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y está el otro, que es el premilenialismo, que Él va a venir antes de esos 1000 años a reinar aquí precisamente Él en la tierra. Ahora, dentro de este premilenialismo está el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional. La diferencia de estos dos es en cuanto al tiempo de la tribulación, o sea, de la venida de Cristo. Nosotros creemos que Cristo va a venir por su iglesia y nos va a arrebatar, y después vendrán 7 años de tribulación, después vendrá junto con nosotros aquí a la tierra, donde estaremos reinando con Él durante esos 1000 años del reinado de Cristo físicamente aquí en la tierra. Ahora, el premilenialismo histórico dice que Él va a venir hasta después de estos 7 años de tribulación, y ahí va a arrebatar a la iglesia, y ahí mismo va a venir el reinado de Cristo en la tierra. Esa es la diferencia. Pero encontramos nosotros que el que hemos creído encaja con todo lo que está escrito en la Biblia si la tomamos de manera literal. Y efectivamente es así como
Dios quiere que la tomemos porque Dios no es nadie desconfiable que nos vaya a poner las cosas de una manera escondida para que nosotros o muy pocas personas sean capaces de entender lo que está escrito, como si fuera una incógnita, un enigma cada uno de sus escritos. No es así. Él nos dejó escrito para la Biblia para que nosotros supiéramos lo que Él quería que nosotros supiéramos. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues a través de lo que está literalmente escrito en la Biblia, a menos que su contexto indique lo contrario. ¿Sí? Ahora, tomando en cuenta esto, vemos que siempre ha habido estos burladores, y estos burladores que aquí se nos describen son burladores que han existido desde el momento en que Cristo vino a la tierra y los creyentes han tenido esta idea clara de que Él va a regresar por su iglesia y la idea de la inminencia de la iglesia. Dicho sea de paso, esta idea de la inminencia de la iglesia significa que Cristo puede venir en cualquier momento. Esa es la inminencia. O sea, si tú le preguntas a los creyentes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, a lo largo de la historia del cristianismo, y les preguntas, ¿tú crees que Cristo puede venir hoy? Todos te respondían, sí, hoy puede venir. Los mismos apóstoles pensaban que podían venir en cualquier momento. Esta es la inminencia. Ahora, esto nada más para hacer la diferencia entre el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional, que es el que nosotros creemos. Bueno, entonces, si tú crees que va a venir hoy, y eres de los que creen en el premilenialismo histórico, que va a venir hasta el final después de la tribulación, significa que si viene hoy, ya pasaron los 7 años de tribulación. ¿Sí? Y no han pasado los 7 años de tribulación. Que sí estamos viviendo tribulación, bueno, esto lo estamos viviendo a lo largo de toda la historia, ¿no? Pero esto no ha sido lo que está escrito en la Biblia de los 7 años de tribulación, por lo tanto, la idea correcta es que puede venir hoy, sí, a arrebatar a su iglesia, claro, en cualquier momento, y no estorba y no contradice absolutamente en nada. Y después de que venga, sucederán los 7 años de tribulación y después vendremos juntamente con Cristo, destruirá a sus enemigos, entrará a poblar todo el pueblo de Israel que va a creer en Cristo porque así lo esperaban en su segunda venida. Y vamos a entrar nosotros también, todos aquellos que creyeron y que no fueron matados en la tribulación, van a poblar nuevamente la tierra y nosotros que hemos sido arrebatados con Cristo, vendremos a reinar juntamente con Él durante ese periodo de 1000 años. Entonces, estos burladores siempre han existido y son personas que se han burlado de que los creyentes se tienen que guardar en santidad para estar listos para la segunda venida de Cristo y se burlan de esto. O se burlan también de una manera sarcástica de este regreso de Cristo. Esto nunca va a pasar. Desde que tengo idea de la vida, desde que tengo conciencia, nunca ha pasado tal cosa. Y nunca va a pasar, no se preocupen, y se burlan de una manera sarcástica. ¿Cómo podemos responderles a ellos? Bueno, voy a tratar de tocar 3 puntos en este pasaje del capítulo 3 de Segunda de Pedro, de los versículos 1 al 4. El primero que quisiera resaltar es el siguiente. Ellos se burlan de las profecías acerca de la segunda venida de Cristo, acerca del regreso de Cristo. Ahora, ¿qué podemos decirles a ellos? Pues lo que está escrito aquí es muy claro. Nosotros vemos que hay muchos que se burlan de lo dicho por los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, muchos creen que la Biblia, el Antiguo Testamento quedó, diríamos, descalificado para creer nada más en el Nuevo Testamento. Tache, error. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios. Y toda es la mente de Cristo y hay un solo tema. Ahora, cuando tú lees toda la Escritura, entiendes que hay un tema, hay una relación entre todos los libros, hay un propósito de todos ellos y desde Génesis hasta el Apocalipsis hay una unidad. Entonces encuentras una mente atrás de todo esto y esta es precisamente la mente de Cristo, la mente de Dios, que quería que supiéramos toda la historia de la humanidad y nos permite entender muchas de nuestras preguntas existencialistas que nos hacemos como humanos. Ahora, cuando tú ves y entiendes lo que está escrito en la Biblia, entiendes por qué el hombre es como es, entiendes por qué tenemos los problemas que tenemos. Yo les he dicho, tan solo el hecho de saber lo que dice en 1 de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. Y por otro lado, lo que dice en 1 de Tesalonicenses 6:10,
raíz de todos los males es el amor al dinero, entonces como creyentes no nos debe agarrar por sorpresa los problemas que estamos enfrentando en la actualidad. A veces dicen, ¿cómo es que vino este virus? ¿Cómo es que vino esta pandemia? ¿Cómo es que ha surgido este problema? Etcétera, etcétera. Y se cuestionan muchas cosas, ¿no? Yo no les tengo la respuesta, está claro, a ciencia cierta. Yo no me dedico a ser un investigador de estas cosas, sino a estudiar la palabra de Dios. Pero el hecho de conocer estos aspectos, como decía un filósofo de la antigüedad llamado Séneca, decía, cuando en algún accidente o en algún conflicto o en algún problema no se encuentra al culpable de ese problema, simplemente fíjate quién salió beneficiado de esto y por ahí lo vas a encontrar. Ahora cada quien saque sus propias conclusiones. Hay mucho dinero de por medio, muchísimos millones de por medio. Claro que en todo este asunto Dios dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, y muchos decían, no, es que este virus fue algo que se surgió de una evolución de los virus. Bueno, pues ya se desvelaron unos correos que tuvo Fauci con otras personas y ahí se desveló y se descubrió claramente que esto fue un virus creado. No se sabe si lo aventaron adrede o si se les escapó o qué cosa, ¿sí? Ahora, yo solamente les digo que si Dios permitió que esto sucediera, porque nadie se sale del control de Dios, nada. El mismo Satanás está sujeto a Dios mismo. Lo vemos con Job, ¿no? No puedes tocarlo. Sí puedes quitarle sus bienes, pero él no lo toques. Porque él se burlaba de que Job solamente por el interés y la forma como había bendecido su vida amaba a Dios. Con esto le demostró que no, que él se mantuvo íntegro. Y después le dijo, no, pero es por su salud, que mira nada más cómo lo has bendecido, quítale la salud y vas a ver cómo va a blasfemar contra ti en tu propia presencia, ¿no? Y también le dijo, ok, quítale la salud, pero no le quites la vida. Y él no podía hacer más de lo que Dios le permitía. Entonces, esa idea falsa de que el diablo es el dueño del mal y Cristo es el dueño del bien es falso. Dios es el dueño de todo y Él controla todo. Y todo lo hace con un propósito. Siempre sus propósitos son los mejores y tienen siempre un impacto eterno. Y al haber permitido esta pandemia, recordemos que Dios siempre ve por lo eterno. Nosotros tenemos una vida aquí muy limitada. Y tarde o temprano, nosotros vamos a morir. Y muchos nos cuidamos que por el coronavirus. No, hombre, veníamos de un paseo que hicimos a Lirtra y de regreso el miércoles ya por la noche, tipo 9:30, 10, mi yerno, se llama Yorgos Fittipaldi, no se cree, iba manejando y yo iba atrás de él y él iba rebasando y yo rebasaba atrás de él y en una de esas rebaso un tráiler y yo veo qué paso, pues rebaso también el tráiler, pero cuando llego por acá el tráiler me cerró el paso y por más que se hizo para adelante, el tráiler no me dejó pasar. Digo, pues todo hubiera quedado así, simplemente me freno y ya pasa el tráiler y ya. El problema es que venía otro tráiler de frente. Mi hija Damaris gritó, Dios, guárdanos. Y en eso veo que ese tráiler, yo me pego lo más hacia la derecha posible y en eso oigo, traca, 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 topé con el tráiler, traca, traca, un ruido así muy fuerte. Y en eso pasa el otro y me esquiva. Y entonces casi que quedo rasurado del lado derecho y del lado izquierdo, ¿eh? Gracias a Dios. O sea, tú no te explicas, no sé si el trailero pues es muy probable que conociera todos los caminos y por ahí vio la alternativa de abrirse, ¿verdad? Entonces me corrijo un poco para no pegarle ya al de la par, no sea que me fuera a cobrar el golpe. Entonces me freno hasta que pasa la caja y ya regreso a mi carril. O sea, que ahí podríamos haber quedado, en el mejor de los casos, muertos todos, ¿verdad? El problema es que a veces no queda uno muerto y queda todo trunclo y maltrecho y así para el resto de la vida, ¿verdad? Y como dice mi esposa, después de un choque ya nada es igual. Pero nos cuidamos por unas cosas y cuando realmente somos tan frágiles que podemos perder la vida en cualquier momento. Llego a mi casa para ver todo el desastre que había causado a la camioneta y cuando me asomo, tenía un pequeño raspón en el retrovisor que lo botó.
y tenía la llanta que embarró en la moldura de la puerta, pero no me lastimó la puerta. Y yo digo, Dios, esto nada más fue un milagro tuyo, definitivamente. Y también me hace ver que Dios nos va a tener con vida en tanto tenga un plan para nosotros. Y eso es lo que yo le pido. Mientras tú tienes un plan para mí, permíteme llegar a tu presencia cuando haya terminado el plan perfecto que tenías para mí. Ni antes ni después. Y entonces, pues te das cuenta que Dios todavía te quiere seguir usando, pero Él todo lo hace para las cosas eternas. Y si permitió este virus es para que los que aún no lo han conocido, se han ablandado sus corazones, volteen a Dios, se quieran convertir a Jesucristo. Y los que ya lo hemos conocido, que lo demos conocer a los demás, porque este es el único propósito que hay en esta vida. Esta vida es breve y aquí venimos para tomar la decisión de dónde queremos pasar la eternidad. Mira a Cristo en la cruz. ¿Encuentras otro propósito importante para vivir la vida? ¿Tú crees que Él vino a dar su vida ahí en la cruz para que tú fueras un gran empresario? ¿Para que tú fueras un hombre millonario? ¿Para que fueras una persona con mucha salud y que vivieras como Matusalén? Míralo en la cruz. ¿A qué vino? ¿Por qué murió? Por lo que nos tenía separados de Dios, que era precisamente nuestra vida de pecado. Ese pecado que heredamos desde Adán, cuando Adán quiso hacer su propia voluntad independiente a Dios. A fin de cuentas, ese es, en resumen, el término del pecado. El vivir una vida independiente a Dios. Y así vivimos desde que nacemos. Empezamos a hacer de nuestra vida lo que nos viene en gana. Y en esa vida vamos en el camino cuando de repente Dios se nos presenta de una forma o de otra para que tomemos esa decisión trascendental de aceptarlo o de rechazarlo. A mí me presentaron varias veces el Evangelio y yo lo rechacé. Y de una sí me acuerdo perfectamente porque yo iba manejando y una persona iba a mi lado diciéndome el Evangelio con toda claridad. Y cuando me hace la invitación para rendir mi vida a Cristo, le dije, yo creo que sí me interesa esto, pero más adelante. Yo en ese tiempo tendría unos 23 o 24 años. Y para mí más adelante significaba, pues quizá a los 99.9 años si muero en la 100, ¿verdad? Esa era la idea que tenía. Gracias a Dios, trabajó con mi vida, me hizo ver lo frágil que era, estuve a punto de morirme ahogado. Bueno, ya tantos accidentes van a decir, este hombre está salado, ¿verdad? No, son pocos, pero pues ya tengo 63 años, en ese tiempo tendría unos 24 años cuando sucedió, y yo sabía que ahí me iba a morir, me estaba jalando una corriente en una gruta. Mi último recurso fue, Dios, si tú me llevas en este momento, yo sé que me voy a ir al infierno. Y no tuve a nadie que me lo dijera, mi propia conciencia. Nuestra conciencia está de parte de Dios. Le dije, te suplico, dame otra oportunidad. Y ahí fue donde yo empecé a buscar a Dios, conocí a Cristo y le entregué mi vida a Él. Dios es quien va trabajando en todo esto con las personas. Antes, pues si no era tan burlador, de una u otra forma sí me burlaba. Pero ya cuando conocí a Cristo, empecé a aceptar a que otros se burlaran de mí. Pero hacer la voluntad de Dios, vivir en su comunión y darlo a conocer con los demás. Esto era lo más importante para mí en ese tiempo. Y vemos que los mismos profetas se dedicaron a compartir esto, que el Señor iba a venir. Perdón, ahora, los profetas del Antiguo Testamento profetizaban la venida de Cristo a reinar. Ellos no sabían de la época de la iglesia. En el Antiguo Testamento no vemos este término de iglesia. Esto fue algo que Cristo vino a hacer después de que murió y resucitó. En Pentecostés inició la iglesia, que significa eclesia, los llamados a reunirse, a estar fuera, separados. Es el cuerpo de Cristo y nosotros empezamos a conocer acerca de Cristo y darlo a conocer a otras personas porque lo que Él había venido a hacer era la única forma que existía para que el hombre pudiera tener comunión con Dios. El hombre en su vida de pecado está separado de Dios de una manera natural. Queremos hacer el bien, pero no podemos. Somos esclavos del pecado. Necesitamos arrepentirnos de esa vida, rendir nuestra voluntad a Cristo y aceptar ese pago que Él realizó por nosotros en la cruz. Y que en su sangre fueron perdonados todos nuestros pecados. Esto lo aceptamos por fe, como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y fe significa creerle a Dios. Entonces tú lo crees
y entonces Él te limpia con su sangre y quita el estorbo que había entre tú y Dios y empiezas a tener comunión con Él. Él entra en la persona del Espíritu Santo y empiezas una relación personal con Dios. Y entonces ves el poder de Dios obrando en tu vida para cambiarla y para hacerte cada día más semejante a Cristo. Ahora, todo esto es obra del Espíritu Santo. Pero sí, eran burladores y se burlaban de los profetas. Ahora, lo que ellos habían dicho, que el Señor iba a regresar, eran profecías. No eran fábulas artificiosas. Leemos en este capítulo 1, leamos el versículo 2, donde habla acerca de estos profetas, y el versículo de Primera de Pedro 1:16. Primero vamos a leer el 3:2. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y estas palabras de los profetas eran de que Él iba a venir y no eran fábulas artificiosas. Leemos en el 1:16 también de Segunda de Pedro, que dice lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora, entendamos que a los apóstoles les tocó convivir con Jesucristo. Qué privilegio, ¿verdad? Y uno podría decir, no hombre, ¿cómo me hubiera gustado haber sido de uno de esos apóstoles que estuvieron caminando con el Señor? Pero ya cuando vemos que murieron de muertes violentas, dices, ay, qué bueno que no me tocó ser de esos apóstoles que caminaron con el Señor. No, lo que Él tiene siempre es perfecto y por eso precisamente no nos permite conocer el futuro porque nos espantaríamos en algunas ocasiones. O nos creeríamos demasiado, ¿verdad? Bueno, pues estos apóstoles estuvieron compartiendo con Él. Y en todo lo que compartieron con Él, vieron cosas que jamás ser humano había realizado. Multiplicó los panes, multiplicó los peces en la pesca milagrosa, sanó a los enfermos, restauró los ojos, nervio óptico, lo que hubiera sido de los ciegos, las cuerdas bucales de los mudos, etcétera, etcétera. Ya no digamos que resucitó a muertos, y a Lázaro, que tenía 4 días de muerto, prácticamente en un estado de putrefacción, lo resucitó. Entonces Pedro vio que Él era Dios. Digo, están en una gran tormenta, ¿sí? Y de repente ven a alguien caminando por las aguas. ¿Qué hubieras dicho? Quizá lo mismo que ellos, ¿verdad? Miren, miren, un fantasma. Aquí ya nos va a venir la muerte. Jesús les dice, no tengan miedo, que yo soy. Pedro le dice, si tú eres, haz que yo también camine sobre las aguas. Pues ven. Y entonces él empieza a caminar y cuando ve la tormenta se espanta de todo lo que está viendo, se debilita su fe y se empieza a hundir. Y en el acto le dice, Señor, sálvame. Y el Señor lo agarra y lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y vuelven al barco y tienen una gran bonanza, o sea, todo se tranquilizó. ¿Tú crees que Pedro podría dudar de quién era Cristo? Y él les dice, señores, yo conviví con Él. Es más, yo estuve en un momento crucial de su vida. Cuando estábamos en el Monte Santo, yo vi que de repente aparecieron 2 personas más. ¿Y saben quién era? Moisés y Elías. Ahora, recordemos que en esa época no tenían los avances tecnológicos que nosotros tenemos. Tú dirás, ¿cómo fue que reconocieron a Moisés y Elías? Pero lo reconocieron. Y entonces vimos cómo se transfiguró. Y sus ropas se hicieron blancas, lo vieron en su estado glorioso. Yo estuve ahí, dice Pedro. Algo así como lo que Juan decía, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo estuve conviviendo con Él, y algo así está diciéndonos Pedro con estos versículos. Vamos a ver el versículo 17 y 18 también de este capítulo 1, en donde nos dice que Él estuvo conviviendo con el Señor. Dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria,
le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Te das cuenta? Imagínate la escena. Está Cristo, Moisés, Elías, ellos viendo toda esa escena, la transfiguración, y oyen la voz del Señor. Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Oigan la voz del Señor. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Claro, nadie más podría pagar por nuestros pecados en la cruz. Tenía que ser un ser perfecto, un ser que nunca hubiera cometido pecado. No existe. Quizá pensarás en tu abuelito, tu abuelita. No, fueron pecadores. En el ser más religioso, con mayor influencia religiosa, también es un pecador. Solamente Cristo fue sin pecado. Y Él era el único que podía morir por nuestros pecados. O sea, en cierto sentido, como que podríamos decir, Dios se amarró de manos, Él mismo se ató de manos. Porque solamente Dios podría pagar por nuestros pecados entonces. Así es. Así es. Y lo hizo por amor. Nada más quiero subrayar lo siguiente. Todos los atributos divinos son de manera infinita, de carácter infinito. Y a lo que me refiero con esto es que Él es justo y no existe una justicia más perfecta que la de Él. Él es santo y no existe una santidad más perfecta que la de Él. Él es amor y no existe un amor más perfecto que el de Él. Y ese es un amor ágape, que significa lo opuesto a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza egoísta es la que nos lleva a toda clase de pecados. Pecamos por egoísmo, mentimos por egoísmo, adulteramos por egoísmo, robamos por egoísmo. En últimas, ese egoísmo dice que los demás me complazcan a mí, aunque los demás se amuelen. El amor ágape dice todo lo contrario, lo opuesto. Yo te voy a hacer un bien a ti, aunque a mí me cueste un sacrificio. Y esto fue lo que Cristo vino a hacer, a dar su vida por mí en la cruz. Ahí me mostró ese amor de manera infinita. ¿Sí? Él nunca había cometido pecado. Y Él se ofreció para morir por sus enemigos, porque nosotros éramos enemigos de Él haciendo malas obras, según dice Colosenses 3. Dio su vida por mí. En eso me mostró el amor al haberse dado hasta la misma cruz. Dios me mostró su amor al haberse desprendido de su propio Hijo. Y ese amor conquistó mi corazón. En la medida que vamos leyendo más la Biblia, va conquistando más nuestro corazón al ver ese amor. Los mismos ángeles estaban asombrados, alabando a Dios por lo que Él estaba haciendo, dando a su propio Hijo para que viniera a este mundo y tomar la forma de hombre y pagar por el pecado del hombre. Un amor infinito. Y Pedro ahí está diciéndoles a estos burladores del regreso de Cristo, de esas profecías, porque desde el día que los padres durmieron todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Señores, estuvimos ahí y estuvimos con Él. Y así como hubo un lapso de tiempo aproximado de 4,000 años hasta la venida de Cristo, así también ahorita ya han pasado más de 2,000 años, pero Él prometió que regresaba y va a regresar en su momento, en su día. Pero nosotros que estábamos con Él, que lo vimos, que sabemos y podemos decirles con toda seguridad, Él es Dios, estuvimos con Él en el Monte Santo, oímos la palabra de Dios, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, vimos los milagros que Él hizo. Este Dios, este Cristo, es Dios hecho hombre, prometió que iba a regresar. Y Él va a cumplir perfectamente, totalmente sus promesas. Entonces, a través de todo esto vemos que en el versículo 1 también, el capítulo 1, en el versículo 21, vemos que con todo esto les da a entender que lo que ellos dijeron tenía el respaldo de Dios, que ellos hablaron bajo inspiración divina. Leamos lo que dice en el 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Las mismas señales que ellos hacían tenían ese propósito. Esos milagros que realizaban tenían ese propósito. Ahora, yo les estoy hablando de milagros verdaderos, ¿no? Jesucristo nunca hizo milagros de sanar a una persona para montar un espectáculo. No. Los apóstoles tampoco. Siempre había el propósito de que la gente se convirtiera. Y este propósito también era secundado por otro propósito más, que era que la gente supiera del mensaje de salvación. ¿Cuándo se había escuchado de que alguien había resucitado y que estaba vivo y que era Dios hecho hombre y estaba a la diestra del Padre? ¿Quién les iba a creer? Pues todas esas señales o esos dones de señales les fueron dados para que esto fuera conocido. Y como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios testificaba. O sea, que con estas señales la gente veía que tanto el mensaje de ellos como sus mensajeros provenían de Dios. Y esto es lo que Pedro les está diciendo con estos versículos. Ahora, otra cosa que se les puede responder es el mismo hecho de que en los profetas del Antiguo Testamento, como en el caso de David, David les dijo que Cristo iba a venir y que Cristo iba a venir a gobernar en este mundo. Podríamos hablar de muchos salmos al respecto, pero yo quisiera enfocarme nada más en el Salmo 2. Vamos a darle lectura a este salmo. Es un salmo pequeño. Dice lo siguiente: Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos, estoy en el 3, disculpen, es el 2. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Recuerdan cuando el sumo sacerdote profetizando dice: es mejor que muera un solo hombre a que perezca toda la nación? Y estaba profetizando que iba a ser muerto el Señor Jesucristo. Dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Cuando tú lees este salmo y conoces acerca del libro de Apocalipsis, encuentras muchas cosas como compaginan perfectamente con Jesucristo y con lo que Él va a hacer, a reinar durante 1000 años físicamente en su estado glorioso en este planeta, en esta tierra, dando cumplimiento a todas esas profecías que habían en el Antiguo Testamento. Isaías también lo afirmó. Él también escribió mucho acerca de esta venida de Cristo. Pero yo quisiera nada más agarrarme el capítulo 9, los versículos 9 y 6. Vamos a leer de ellos. Isaías 9, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esto no puede ser un título de un hombre, son títulos de un Dios, de Dios mismo. Lo dilatado de su imperio, de este Dios hecho hombre,
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Primero va a venir a establecer su justicia durante 1000 años. Una justicia que el hombre nunca ha llegado a experimentar. Viendo una noticia mientras me estaban atendiendo de un asunto de la boca, ya cuando uno va envejeciendo, cada vez sale más cara la consulta con el dentista. Pero no voy a entrar en tantos detalles. El caso es que estábamos viendo una noticia de un gobernante y él decía, es que qué bárbaro. ¿Cómo son un problema los gobernantes? Y le digo, mira, te voy a compartir algo que escuché que fue muy cierto, muy atinado. Exactamente no recuerdo qué personaje fue quien lo dijo, si fue Roosevelt o fue otra persona, pero decía, de los sistemas para gobernar a las naciones en el mundo, la democracia es la peor, a excepción de todos los demás. Porque en realidad el problema no son los sistemas, sino el problema es en sí el hombre, el ser humano que está corrompido, que es un pecador. Ese es el verdadero problema. Pero entonces a lo que vamos es que con esto él va a establecer un reinado de justicia. Y este amigo me dice, ay, ojalá ya nos venga algún presidente bueno, justo, honesto, que vele por el bien de la gente. Y le digo, espérate sentado porque todavía falta un poquito. Falta que pasen los 7 años de tribulación y entonces vendrá el milenio de Jesucristo y ahí sí lo veremos. Pero antes de él, no. Porque el hombre en sí, así es. Decía un presidente, y no quiero decir nombres, dice, el poder a los inteligentes los hace tontos y a los tontos los enloquece. Yo me preguntaba cuál de los dos era esta persona, pero creo que abarcaba todo. A lo que voy es que ese es el hombre. Es un hombre caído. Por naturaleza somos caídos. Ahora, necesitaría ser una persona que fuera un auténtico creyente, rodeado de un gabinete de creyentes, con gente a través de ellos que fueran creyentes, y esto, hasta que venga el milenio, lo vamos a ver. Pero en este punto, específicamente, vemos que sí está profetizado que va a venir a reinar. Ahí mismo los profetas lo han dicho. Lo dice David, lo dice Isaías, lo anunció también Zacarías. Leemos en el Zacarías capítulo 12, versículo 10, que él también anuncia la venida de este reino. Como dice el versículo que estamos estudiando, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Zacarías dice lo siguiente. Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Sí? Cuando él se manifieste, llorarán. Llorarán porque no lo creyeron en su primera venida. Y aquí dice, mirarán a mí al que traspasaron. Cuando él venga a reinar, verán que vino el que nosotros traspasamos. O sea, el pueblo judío lo crucificó y para asegurar su muerte fue traspasado por un soldado romano el costado. Mirarán al que traspasaron y harán lamentación, dice en Apocalipsis 1:7, ya cuando vean esta manifestación del Señor. Se describe él también así. Leamos el 1:7 de Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, los judíos, y todos los linajes de la tierra, todo el mundo, hará lamentación por él. Sí, amén. Porque unos le traspasaron, pero los otros lo rechazaron. Y cuando lo vean que venga, harán lamentación por no haber creído. Ahora, fue profetizado.
Precisamente, los burladores en sí son el cumplimiento de esta profecía. Ellos han existido desde los postreros días. ¿Cuáles son esos postreros días? Los postreros días se cuentan desde que Jesucristo resucitó y empezó la iglesia ahí en Pentecostés y culminan hasta la segunda venida de Cristo. Estos son los postreros días. Pero en muchas ocasiones nos evocan a esos últimos días, a ese último periodo en que sucederán todas estas cosas que están escritas y finalmente establecerá su reino, pero está profetizado. ¿Hay burladores? Sí. Hay burladores que dicen que nunca va a venir, que desde que tienen idea han escuchado de la segunda venida de Cristo y no ha pasado nada. Sí, como también lo hubo para la primera venida de Cristo y sin embargo en su tiempo vino. Así también ahora. Ahora, recuerden, del día y la hora nadie sabe, ténganlo presente. Hay mucha gente que pone fechas. Yo he escuchado muchas ocasiones, y por lo menos 7 ocasiones han sido pocas, de que Cristo va a venir. La última que iba a venir por ahí por el 14 de mayo. Dicen que va a venir por septiembre. Tampoco va a venir. El día y la hora nadie sabe. No se preocupe. Ni entres en preocupación, en tensión o en nerviosismo. No va a venir. Y es que dicen, es que no va a hacer nada sin antes anunciarlo sus siervos los profetas y nosotros somos sus profetas y sabemos que... Oye, pero espérate. No me vas a sacar lo que Cristo mismo dijo en ese pasaje para meterme este otro, ¿verdad? Tú quieres hacerme una sopa de letras. Cristo mismo dijo, refiriéndose a ese mismo pasaje del capítulo 24, que el día y la hora nadie la sabe. Así es que nos quedamos ahí. Nadie la sabe. Lo que sí, estemos preparados. Lo que sí, ya falta poco. ¿Cuánto? No sabemos. Pero hay que estar preparado. Porque como ha pasado a lo largo de toda la historia, nosotros creemos que puede venir en cualquier momento. Bueno, esto como el punto número 1, ¿verdad? Se burlan de las profecías del regreso de Cristo. Pero también se burlan de la necesidad que nosotros tenemos como creyentes de purificarnos para el regreso de Cristo. Dicen que andan andando según sus propios deseos. Andan según sus propios deseos. ¿Y esto qué significa? Andan según sus propias concupiscencias. ¿Y qué significa este término de concupiscencias? Veo en algunas Biblias que lo traducen como malos deseos. Yo creo que la palabra se queda corta. La palabra concupiscencia envuelve más. Solo que a veces somos un poco perezosos a leer, de agarrarnos un diccionario y ponernos a examinar las palabras que dice el diccionario para entender su riqueza. Por eso me gusta mucho la versión Reina Valera, porque fue una versión hecha literalmente del original, a las palabras más apegadas a ese original en el español. Y eso es una buena traducción. Tengo un hijo que es traductor jurado. Y él tiene que firmar las traducciones y decir que esa traducción es fielmente traducida al español del original inglés, del inglés. Pues esa es una buena traducción. Y hay de él si no la hace bien, porque incluso lo pueden meter a la cárcel si hace una mala traducción. Aquí lo correcto es una buena traducción. Hay muchas traducciones que dicen, es que estamos poniendo lo que significa lo que dijo. No. Tu compromiso es traducir lo que dijo. Y entonces la palabra concupiscencia significa deseos desmedidos por los bienes materiales o deseos desordenados por los placeres carnales y por los placeres deshonestos, ¿no? Esto es concupiscencia. Implica todo lo que vivimos como humanos caídos. Entonces dicen que ellos andan según sus propias concupiscencias. Y este término de andar es una manera de vivir, un estilo de caminar en sus vidas. Y así viven las personas, en sus propias concupiscencias. Pero este andar en esas propias concupiscencias es un decir, es que realmente la maldad no importa. A final de cuentas, tú diviértete, tú dale rienda suelta a tu carne, que a fin y al cabo Dios es tan bueno que te va a perdonar todo y a final de cuentas todos vamos a estar en el cielo. Esto es lo que se conoce como el universalismo, una idea completamente errónea a la luz del resto de la Escritura. Dios quiere que el hombre se arrepienta precisamente de ese estilo de vida, de ese camino. Cuando el hombre decide pararse del trono de su corazón para dejar a Cristo reinar ahí, precisamente es porque tomó ya la decisión de abandonar ese estilo de camino, ese estilo de vida. Andan conforme a sus propias concupiscencias. Y dicen, no, pues no importa, la maldad no importa. Al fin y al cabo no va a haber nunca un juicio.
¿Por qué? Porque Cristo ya vino y pagó por todos nuestros pecados en la cruz, ¿o qué no? Entonces siempre te dicen verdades a medias. Sí, pero dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y quién es el que cree? El que obra en consecuencia. Rinde su voluntad a Él para dejarlo ahora a Él conducir su vida. Porque mucha gente dice, es que sí, yo creo. Yo ya creí que Cristo es el Salvador del mundo. Yo creo que Él vino a pagar por mis pecados. Yo lo creo. Sí, pero tu vida manifiesta lo que tú has creído. Porque si no es así, no has creído. ¿En qué nos basamos? En Santiago 1:12, que dice, pero sed hacedores de la palabra, o 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, hacedor de la palabra. Entonces sí creíste correctamente. Si no, no has creído. Pero Él nos habla constantemente de esto, que es el que nosotros busquemos salir de ese error para vivir en comunión con Él y estar listos para su venida. Tú te puedes dar cuenta cómo esos burladores precisamente erraron en el pasado, porque quisieron vivir en su estilo de vida, independiente a Dios, opuesto al camino de Dios. Vemos nosotros cómo en el mundo en el principio vivían muchos años, alrededor de 1000. Yo te soy honesto, yo ya llevo 63, yo no sé hasta cuántos quiere el Señor que llegue, pero ya llevo caminando con Él desde que tenía 25 años. Y hasta la fecha, el ver toda la maldad, cómo se sigue creciendo y desarrollando, cómo ahora quieren imponer, hacer legal el que se puedan abortar a los niños, cómo quieren hacer legal la ideología de género, que tú decides qué quieres ser, cuando genéticamente, físicamente lo traemos ya puesto por Dios. Yo nunca me imaginé vivir en tal maldad como la que estamos viviendo ahora. Pero en aquella época, 1000 años, imagínate hasta dónde llegaban a destramparse, que Dios pone a un hombre justo, a un pregonero de justicia, y le dice, hazte un arca. ¿Y qué pasó cuando empieza a hacer el arca? No le dijo, vete a una playa, o vete a un lago, o por lo menos a un río, ¿no? Y ponte a construirla ahí. ¿Qué hubiera sido más sensato para la gente que lo estaba viendo? No, yo creo que salían de la escuela y decían, bueno, suponiendo que hubiera escuela, ¿no? Y decían, venga, vamos a ver a Noé, vamos a burlarnos. Siempre ha habido burladores. Vamos a burlarnos un ratito de Noé. Oye, Noé, estás loco. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el río? ¿Dónde está el mar? Y él construyendo un arca, una embarcación grandísima. Y diciéndoles, si no se arrepienten, no pueden ser salvados. Arrepiéntanse, créanle a Dios. Yo estoy construyendo esta arca porque va a venir un juicio de parte de Dios que los va a arrasar a todos ustedes. ¿Qué hacían? Burlarse. Ja, ja, ja. Este es un loco. Ja, ja, ja. Y entonces, cuando cae la primera gota de agua, nunca antes había llovido. Ellos dijeron, ¿qué está pasando? La tierra se irrigaba por un vapor que salía de dentro de la iglesia, de la tierra, en depósitos que había abajo de la tierra, y cuando viene el diluvio se rompen esos depósitos, se rompen los depósitos que había en la atmósfera, y viene el gran diluvio universal. No fue local, fue universal. Se llenó de agua hasta las montañas más altas, y por la propiedad del agua, no se queda encerrada en un cubo o en una parte local. Las propiedades del agua es que se expande por todas partes. Fue un diluvio universal. Y todos perecieron. Los burladores del pasado erraron, se equivocaron. No caigamos en ese juego de esas personas para también equivocarnos nosotros, ¿no? Luego los hombres empezaron a tener abundancia de pan, abundancia de ociosidad, según dice en Ezequiel, y empezaron a tener el mismo problema que está surgiendo ahora. Eso de que quieren legalizar la homosexualidad, no es nuevo. Se habían desviado desde el mayor hasta el menor de ellos en Sodoma.
Y entonces Dios le anuncia a Abraham que va a venir esta destrucción. Abraham empieza a regatear con Dios. ¿Vas a destruirlos si hay 50 justos? No. ¿40? No. ¿30? No. ¿20? No. ¿10? Él tenía en mente a su familia, a Lot y su familia. ¿Eran familiares de él? Y entonces manda a unos ángeles para que saquen a Lot y a su familia. Entonces Lot le dice, esperen, déjenme ir por los que van a tomar a mis hijas por esposas. Y les dijo, salgan de aquí que va a venir un juicio y que va a destruir Sodoma. Y a ellos les pareció como que se burlaba. Y se burlaron de él. Y perecieron con todos los que estaban en Sodoma. Vino el juicio de Dios, murieron. Otro hombre, un rey, estaba emborrachándose. Y en esas que estaba tan borracho, dijo, traigan todas las copas que trajeron del templo de Israel, para que bebamos en ellas, copas de oro. Y entonces burlándose, alabando al Dios del oro y al Dios de la plata. Y en eso estaba tomando, cuando de repente vieron una mano, literalmente vieron la mano que llegó y empezó a escribir sobre la pared. Y no entendieron lo que había escrito. Y entonces este hombre estaba tan nervioso por lo que había visto, que pidió que viniera alguien a descifrarles esto, y el único sabio que había para descifrar esto era precisamente Daniel. Y le dijo, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Tenía todo de sus ancestros para darse cuenta que había un Dios verdadero. Él supo de Nabucodonosor, que fue convertido a una bestia, literalmente, y durante 7 años comía hierba del campo, le crecieron las uñas, se comportaba como un animal, hasta que reconoció que solamente Dios es Dios, que mora en los cielos, y quien Él quiere le da la autoridad, y a quien Él quiere se la quita. Cuando lo reconoció, fue restaurada su inteligencia. Entonces vemos cómo estas personas erraron, se equivocaron. Nosotros tenemos la palabra de Dios para eso, para no equivocarnos. Y si nosotros la creemos, entonces nosotros buscaremos vivir en comunión con Dios, vivir en santidad, para estar preparados para su regreso, purificándonos cada día. El que espera su regreso constantemente se purifica. Leamos lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice lo siguiente: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿A qué se refiere? Bueno, el 2 lo dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, nosotros sabemos que Él prometió regresar. ¿Cómo quieres que te encuentre? Imagínate que tú estás viendo la televisión y de repente estás viendo un programa inapropiado y de repente desaparece la televisión y aparece el rostro de Cristo. Ay, Señor, habías esperado un poquito, o por lo menos haberte anunciado. No, yo te lo advertí. El día y la hora nadie sabe. Muchos huirán de Él avergonzados. ¿O cómo querrás que te encuentre? ¿Compartiendo el Evangelio con otros? ¿Leyendo su palabra? ¿Orando? ¿De qué manera quieres que te encuentre? Supe del caso de un misionero que oraba a Dios para que se lo llevara en oración. Ya estaba muy anciano, ya no tenía fuerzas, sus ayudantes lo llevaban a la cama. Él en esa ocasión pidió que lo dejaran de rodillas en la cama orando, y al día siguiente lo recogieron ya muerto, orando a Dios. Y cuando cierra sus ojos aquí, continuó viendo a Dios. ¿Podemos pedirlo? Sí, podemos pedirlo. Este hombre lo pidió y Dios se lo concedió.
Pero lo importante es estar preparados, viviendo en comunión, aunque otros se burlen. No va a venir, hombre. Mira, no va a pasar nada. Démonos un momento de esparcimiento, como le ocurrió a un joven. Cuando él entró a la universidad, su padre le dijo, hijo, ve, pero ve a estudiar. Ve a lo que tienes que hacer. No hagas compañerismo con los incrédulos. No hay comunión entre el incrédulo y el creyente. Si te dicen, mira, te llevamos, no vayas con ellos en el carro. Ahí nada más vas a contaminarte. Mantente puro para el Señor. Y este joven le decían, vente, te vamos a dar un aventón, por ahí vamos nosotros. No, gracias, me voy en el transporte público. Y así se iba siempre. Y un joven que llegó a la escuela y les dice, ¿por qué no invitamos a este fulano que también vive cerca de donde pasamos? Dice, no, olvídate, a este hombre nadie lo convence. Él está decidido toda su vida a viajar en transporte público. Ay, a ver si es cierto. Y le dice, mira, vamos, por ahí vamos todos, te pasamos dejando y ya. No, gracias, yo me voy en transporte público. Oye, por un solo día que pruebes, nada vas a perder. Vente con nosotros, somos amigos y vamos a pasar un buen tiempo echando relajo ahí en el carro. Y él se puso a meditar, bueno, puede ser. Así es que accedió por una vez. Se sube al carro, empieza a manejar a exceso de velocidad el joven. Ya sabes que estamos en una edad en donde queremos lucirnos con los demás, ¿verdad? Y de repente es parado por un agente de tránsito, les piden que se bajen, revisan el carro. Este joven llevaba drogas y todos a la cárcel. Incluso este joven, que solamente una vez había accedido a compartir con sus amigos en la cárcel. Un pastor que iba a predicar estos lugares se espantó cuando lo vio, porque este era hijo de otro pastor. ¿Qué estás haciendo aquí? Y le comentó la historia. Así es que Dios nos dice, no sabes el momento en que voy a llegar. No te la juegues. ¿Por qué no mejor sigues creciendo en mi comunión y en santidad? Ahora, yo les digo otra cosa. Mientras más semejantes seamos a Cristo, más gozosos y felices vamos a experimentar esta vida aquí en la tierra. Mientras más alejados estamos de Cristo, vamos a ver más destrucción en nuestra vida aquí en la tierra. Porque así es el pecado. El pecado destruye. Cristo bendice y edifica. Todo aquel que ha rendido su voluntad a Cristo lo ha podido comprobar. Entonces, se burlan de las profecías del regreso de Cristo, se burlan de que nosotros tengamos que buscar vivir en pureza para el regreso de Cristo, pero también se burlan de la promesa de su venida. Él lo prometió, la promesa de su venida. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dicen estos burladores en el versículo 4. Vamos a leerlo, 2 de Pedro 3:4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No la creen. Pero han habido varias promesas de esa venida de Cristo. Varias. Encontramos en el capítulo 25, vamos a leer de Mateo capítulo 25, los versículos 29 y 30, por mencionar algunas. Porque en todo este capítulo 25 se nos hablan de señales y promesas de la venida de Jesucristo. Vamos a leer el versículo 29 y 30 de Mateo 24. Dice lo siguiente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Señales antes de la venida. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así lo verán venir.
con poder y gran gloria. Encontramos otra advertencia en Mateo 25, en el versículo 13. También en el capítulo 24, nos podríamos pasar un buen rato viendo el capítulo 24, pero vamos ahora al 25, 13. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo Cristo. No sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ¿qué dijo? Estar velando, estar atentos, estar guardando nuestras vidas en comunión con el Señor. Porque Él prometió que iba a venir y Él cumple sus promesas. Encontramos cómo estaban en el aposento alto y el Señor Jesucristo nuevamente les dijo la promesa de que Él iba a venir. Vamos a leer en el capítulo 4 de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Prometió que iba a venir por nosotros, ahí en el aposento alto. Vemos entonces también que el apóstol Pablo hizo la promesa a los tesalonicenses de que él iba a venir. Lo leemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Ya me pasé, disculpen, ya me pasé del tiempo, pero no les voy a tomar más de una hora. No, es menos. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer de los versículos 13 al 18. Dice lo siguiente, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Prometió que iba a venir. Aquí nos aclara un poco más el apóstol Pablo al decirnos que va a haber ese punto donde va a venir y arrebatar a su iglesia. Se desencadenarán esos 7 años de tribulación. Al final de esos 7 años de tribulación regresaremos con Cristo a reinar 1000 años de justicia en la tierra, donde Satanás va a estar atado durante 1000 años, según lo dice en Apocalipsis capítulo 20, y él va a estar reinando. Va a ser difícil ver quién es salvo y quién no. ¿Quiénes van a entrar a poblar esa tierra? Los que fueron salvados durante esa tribulación y no fueron matados. Y todos aquellos judíos que se convertirán al Señor porque lo van a ver como lo esperaban en un principio. Pero llorarán y lamentarán porque verán que era el traspasado, el que ellos habían traspasado en su primera venida. Pero entrarán y poblarán nuevamente la tierra y después será desatado Satanás de esos 1000 años. Vendrá la guerra de Gog y Magog, así se conoce por lo que está descrito en ese mismo capítulo 20 de Apocalipsis, y después la restauración de todas las cosas allá en el cielo. En un resumen así muy escueto, si ustedes me lo permiten, Génesis nos describe la creación del hombre, la caída del hombre, donde vino la tragedia de que el hombre se separara de Dios. ¿Pero por qué Dios lo permitió? Porque no había otra manera de tener personas con libre albedrío que pudieran manifestar su amor. Una relación de amor tiene que venir por la libre voluntad, por el libre albedrío. Yo escuchaba de una noticia de un hombre que lo casaron civilmente con una muñeca de silicón.
Imagínate lo casaron con una muñeca de silicón. Claro, pues una muñeca de silicón nunca le va a rezongar, nunca le va a renegar, nunca le va a pedir aumento de gasto, pero es una muñeca de silicón. Nunca vas a poder experimentar amor, porque nunca va a poder determinar algo, mostrar su voluntad en algo. Y porque Dios nos dio libre albedrío, Él sabía que nosotros íbamos a hacer nuestra propia voluntad, que íbamos a caer, pero desde el principio Él tenía planeada el conquistar nuestra voluntad a través del concebible acto de amor de dar a su Hijo por nosotros. Y estaremos por toda la eternidad libremente rendida nuestra voluntad a aquel que nos amó. Claro, habrán más cosas que no se nos describen de la eternidad, porque entonces la Biblia sería así, volumen 1, volumen 2, volumen 3. La eternidad, pues cómo, ¿no? Ya lo sabremos cuando estemos en la eternidad. Ahora, quiero decirles algo muy importante. La larga espera por la segunda venida de Cristo no debe desalentarnos ni hacernos dudar de que las cosas así sucederán, porque así van a suceder, porque están escritas, porque la Biblia, todo lo que está profetizado se ha cumplido y lo que falta por cumplirse se cumplirá. Dios no miente. Toda su palabra es verdad. Cristo mismo lo dijo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es palabra de Dios. Él no puede mentir. Entonces no nos desalentemos por esta larga espera, porque Él un día vendrá. Y lejos de creerles a estos burladores, más bien muéstrales que dejen de burlarse de Cristo y que confíen en el Señor. Porque aquel del cual ellos están burlando puede venir hoy, puede venir en cualquier momento. Y así está escrito, y así sucederá. Había un hombre que se jactaba de ser muy elocuente y muy sabio, y estaba dando un gran discurso acerca de que no existía Dios, ni Cristo, ni la fe cristiana. Después de haber dado una serie de argumentos para validar lo que él estaba afirmando, terminó diciendo: ¿hay alguno que quiera hacer alguna pregunta? ¿Que quiera subir aquí al podio y dar su opinión? Y se para un señor de cierta edad, conocido como alguien muy elocuente del pueblo, camina hacia el podio, se sube, saca de su bolsa una naranja, una navaja de esas suizas, y empieza a pelarla. Y ante la impaciencia del orador le dice: oiga, le pedí que subiera para hacer alguna pregunta, formule su pregunta. Y el hombre no se dio por aludido y con toda paciencia continuó pelando su naranja. Cuando terminó de pelarla, la parte en 4 partes, se la empieza a comer, y después de que se la come, le dice: ¿estaba dulce o agria? Y aquel hombre le dice: ¿se está burlando de mí? ¿Cómo quiere que le diga si yo no la probé? Entonces, ¿cómo se atreve usted a afirmar que no existe Dios, ni Cristo, ni la fe cristiana, cuando usted nunca la ha probado? Bueno, que Dios nos use a nosotros para darles esa probada y que puedan comprobar por sí mismos quién es Dios, el gran amor que nos tuvo, que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así lo va a hacer. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre amado, agradecemos la bendición que tú nos das de contar con tu bendita palabra para no ser engañados, para no caer en el error de muchos burladores que ha habido a lo largo de la historia. Permítenos estar preparados en tu palabra, en ti, en tu comunión, porque algo que realmente puede impactar los corazones de ellos es precisamente el cambio que tú has obrado en nuestras vidas. Te pedimos que ante esta pandemia tú nos sigas usando para poder llegar a los corazones de aquellas personas que a través de esta pandemia no se explican la razón de esta vida. Permítenos llevarles tu mensaje de esperanza, tu mensaje de salvación. Y por nuestra parte, a seguir creciendo en tu comunión y estar preparados
purificándonos cada día para que cuando tú regreses tengamos un dulce encuentro. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues si Dios quiere, que tengan un excelente domingo, que lo puedan disfrutar y primero Dios nos vemos el próximo domingo.